Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy tendremos como invitados a Marcela Boland y Arturo Ishbak para hablar de propiedad intelectual. Acompáñenme. Bienvenidos, Marce, Arturo, a Abogacía Trabajando, un programa especial el día de hoy. Y digo especial y a la vez un poco quizá incómodo, ¿no? Porque es el último programa, digamos, de Abogacía Trabajando en el que ustedes estarían no como invitados, sino por supuesto en esta faceta de co-conductores. Por supuesto, darles siempre la enhorabuena con este nuevo espacio que van a tener hablando con propiedad intelectual dentro del canal. Agradecerles siempre también el apoyo. Creo que fueron pieza fundamental para los números que hoy tiene sin duda el espacio Abogacía Trabajando. Y bueno, la intención de este programa por supuesto es hablar de eso, de propiedad intelectual. Sin más, entonces les preguntaría, y para que la audiencia quizá nos tenga un poquito más claro qué es, porque muchas veces hay mucha confusión, ¿por qué es importante la propiedad intelectual? Bueno, yo antes que nada agradecerte que nos hayas prestado tu espacio. Al final del día tú empezaste con Abogacía Trabajando, después me recibiste a mí para hacer un segmento ahí como híbrido, después le dimos este tinte más de propiedad intelectual, llegaron Mauricio, Arturo, pero bueno, tú fuiste el que nos abrió las puertas de tu espacio. Muchísimas gracias. Creo que vamos a extrañar esa dinámica de ahora vas tú, ahora voy yo, pero bueno, Sí, caray. pero no es un adiós. Nos veremos de vez en cuando en las grabaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, hablando de los números que mencionaba, bueno, pues ahora sí vamos a ver el rock, ¿no? Exacto, ahora sí vamos a competir. No, pero seguiremos colaborando. Sí. Totalmente. Nuestro espacio siempre va a ser tu espacio y esperas Gracias, Marce. que el tuyo también sea nuestro espacio siempre. Y bueno, echa ese aviso parroquial, como me encanta decir. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Porque uno, convivimos con ella todo el tiempo, todos, y sin darnos cuenta. O sea, yo siempre cuando doy clases les digo, desde que te despiertas por la mañana, o sea, desde el teléfono que te despierta o la alarma, etcétera, cuando te lavas los dientes, cuando desayunas, todo tu día está inmerso en la propiedad intelectual. Correcto. Pero además de eso, la propiedad intelectual no solamente es un derecho a favor de sus titulares, sino también es un mecanismo de protección para el consumidor. Y eso creo que es muy importante. Las marcas, si hablamos de signos distintivos, son significado de garantía para el consumidor de lo que van a obtener. Bueno o malo, caro o barato, pero al final del día el consumidor cuando ve cierta marca sabe lo que va a recibir, sabe de dónde viene, sabe qué esperar. Y eso entonces le da una certidumbre al consumidor. Y por otro lado, pues la protección de la propiedad intelectual y el poder hacerla valer impide que terceros engañen al consumidor. Engaño que puede ir desde algo muy obvio de decir, pues pensé que era este detergente y no era, me confundí, era otro, hasta temas de salud, temas de seguridad e inclusive temas de vida, en donde quien copia una marca, quien infringe una patente, puede llegar a poner en riesgo la vida del consumidor. Entonces creo que de ahí la relevancia de la propiedad intelectual. Sí, justo también porque cuando hablamos de las propias funciones de la marca, una de ellas es la condensadora de calidad. Entonces, cuando compras un producto por la marca que tiene, estás asumiendo que tiene la misma calidad que has comprado anteriormente. Claro. Y temas de salud que mencionabas también, ¿no? Igual temas de falsificaciones de marcas, ¿no? O temas, en mi caso, de juguetes para niños que tienen juguetes con plomo o la pintura, ¿no? Entonces, eso también, más allá del prestigio que puede tener la marca, los temas de cuidar la salud de los consumidores también. Y también lo he dicho, al final del día, y lo acaban de decir los dos, es que el tema de la piratería es un tema monstruoso. Yo lo veo así, no sé si de los mismos tamaños, la magnitud del tema corrupción, pero me parece que es algo que ahí está, que ha estado, y que en mi opinión, no soy el experto, por supuesto, en la parte del litigio en materia de propiedad intelectual, ni mucho menos, pero yo de repente veo pues, gente que vende piratería en la calle y demás, y ahí siguen vendiendo. Entonces, es decir, ¿por qué no se actúa hacia ese tipo de mercado? Es un problema multifactorial, diría yo. Primero es un tema de percepción, o sea, el consumidor, y de hecho hubo una campaña muy importante, yo con unos 20 años, donde tengo un papá pirata, ¿no? Y la idea era precisamente concientizar de lo mal
Ujú. que estaba piratería. Por otro lado, creo que la gente dice, bueno, pues es una serie, es una penny, pues es una bolsa de imitación, no le hago daño a nadie. O trata de como satisfacer una aspiración. Pero lo que luego no vemos es que el que piratea la bolsa, la serie, la película, Sí. también piratea otras cosas. Ujú. Y hoy por hoy, además, generalmente son parte de una red de crimen organizado que va hasta trabajo infantil, trata de personas, narcotráfico. O sea, al final del día, la piratería es una rama del crimen organizado y tú al Correcto. final del día te estás convirtiendo en promotor. Es como antes cuando, que no te acuerdas, pero no, digo que tú tampoco, pero antes se robaban las autopartes, ¿no? El espejo, el lateral. Eso era básico, te volaban el lateral. Y entonces mucha gente decía, bueno, ya me lo robaron, entonces voy a X colonia y lo compro a la cuarta parte del precio oficial. Y lo que no veíamos era que nosotros mismos estábamos generando el mercado, porque Claro. si yo iba a pedir un lateral y no lo tenía, ahorita lo consigo y se lo robaban al vecino. Entonces, creo que por un lado es un tema de concientización, por otro lado hay un tema social al final del día y eso, por ejemplo, lo vimos a principios de esta administración con el tema del Tanks del Bienestar, Ujú. en donde el poder dar ciertos productos Correcto. a la gente de menores recursos justificaba O legitimaba, ¿no? o legitimaba la violación franca a derechos de propiedad intelectual y tratados internacionales, porque Sí, sí. el famoso tianguis del bienestar, sin querer entrar si estaba bien o mal intencionado, lo cierto es que ponía o pone en el mercado productos que ya han sido asegurados por infracciones en materia de propiedad intelectual. Y como no está regulado, tampoco teníamos ninguna acción en su contra, ¿no? O sea, no hay una ley, no hay un acuerdo, un reglamento que ataque, hablando en esa, ¿no? Y complementado también lo que comentaba Marce, están las autofartes, ¿no? Pero hay casos de maquillaje, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo muy claro de cómo puede afectar a tu salud, ¿no? Incluso llegué a enterarme de casos de vacunas falsificadas, vacunas de COVID, ¿no? Horribles. Que eso pues atenta totalmente contra tu salud. Entonces ya no es marca, sino es un tema de salud, ¿no? Y respecto a las acciones que comentabas, o lo que preguntabas al principio, generalmente tenemos dos acciones, ¿no? Como el INPI o la Fiscalía General de la República, ¿no? Ujú. El tema con la Fiscalía es que tiene una unidad especializada en delitos de propiedad intelectual, pero los recursos tal vez no han sido como esperábamos, recursos humanos, recursos materiales, y por lo tanto a veces la Fiscalía o esta unidad se encuentra rebasada para poder tomar estas acciones, ¿no? Y estamos con el INPI, ¿no? Que es otra posibilidad u otra herramienta que tenemos contra las falsificaciones. Pero el problema con el INPI a veces es la fuerza que puede llegar a tener, ¿no? Para meterse en barrios peligrosos o en colonias que tal vez no tienen aseguradas la seguridad de su personal, ¿no? Entonces, esa sería otra cuestión, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que la agenda propiedad intelectual tendría que prever para este año, ¿no? Tener herramientas eficaces para combatir la piratería. Sí, totalmente. Es que sí que peligroso lo que decías. O sea, meterte a lo mejor a, o sea, Pepito, cuestiones de estas, ¿no? Hacer un operativo en donde, pues yo creo que ni siquiera un chaleco antibalas podría ser suficiente. Y es un insisto, que podemos llamar tierra de nadie, en donde por supuesto hacen lo que quieren y pues dime algo y de aquí no sales vivo. Lo comentabas justo ahorita, Arturo, un poco en la agenda. ¿Qué ha pasado en este primer trimestre más o menos de lo que va del año? ¿Y qué se espera para el 2023 en la agenda de propiedad intelectual? Bueno, primero tenemos un nuevo director en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, José Sánchez Peras, que bueno, vienen llegando. Tuvimos una conversación con él, de hecho, hace un par de meses aquí en Navarra, donde nos platicó sobre su proyecto. Entonces, pues esperar, ¿no? La expectativa es cuál va a ser el giro que va a tener o el camino que va a tener el instituto, ¿no? ¿Mm? Un segundo punto yo creo que sería el reglamento de la ley de la propiedad industrial, ¿no? Que tenemos una ley nueva, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en 2020. Y desde 2020 no tenemos un reglamento, ¿no? Y hay muchas figuras que no han sido reguladas, ¿no? Tuvimos un programa también en su momento sobre incentividad adquirida, ¿no? Que todavía no sabemos cómo probarla porque no está en el reglamento, ¿no? Entonces se me ocurre la dirección del INPI con el nuevo, con la nueva cabeza del instituto, en reglamento, en temas de piratería que hablamos, ¿no? Cómo va a actuar la Fiscalía, la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Son creo que los tres primeros o principales puntos que a mí se me vienen a la mente sobre la agenda propiedad intelectual para lo que va de este año, ¿no? Y lo que... Pero lo que sí podemos anticipar, digo, si bien estamos a la expectativa de los pasos concretos que dé el nuevo director, sí nos anticipó, y lo hizo justo en la conversación que tuvimos para la barra, en donde la visión del director y por lo tanto del instituto es
utilizar la propiedad intelectual como una herramienta de desarrollo para los pueblos marginados. Claro. Que no que no es un tema que esté mal, por el contrario, dando como seguimiento a tu primera pregunta, la propiedad intelectual es un motor de desarrollo para los países y ellos lo quieren ver como la forma de poder generar riqueza en determinadas comunidades con mecanismos como marcas de certificación, marcas colectivas, quieren darle mucho impulso a las denominaciones e indicaciones geográficas. Yo creo que por ahí vamos a ver una tendencia del instituto de tratar de encontrar la forma de utilizar estas figuras jurídicas aplicables o no aplicables, pero con la idea de poder fomentar la economía en ciertos sectores. Hace un mes salió un punto de acuerdo en la Cámara en donde querían, por ejemplo, y creo que me traumé el último programa, pero querían proteger en los tacos de canasta como denominación de origen, no sé si lo viste porque fue como muy taquillero en los periódicos, y creo que vamos a seguir viendo un poco más de esas ideas que, pudiendo ser correctas o no, sí nos dan una pues pincelada de lo que pretende el gobierno de la propiedad intelectual. Y bueno, también hicimos un programa casi a finales del año pasado sobre la nueva ley de protección del patrimonio cultural, ¿no? Esto es importantísimo. Súper importante. Tampoco tiene un reglamento, ¿no? Entonces, hay que ver si las herramientas que nos da esta ley pueden ser útiles, ¿no? Y los tacos de canasta, por ejemplo, ¿no? Que ya podríamos regular las especialidades gastronómicas, ¿es el nombre completo? Que no lo tenemos todavía regulado en México, cuando en otros países ha sido exitoso, ¿no? En Perú, por ejemplo, y en diversos países. Entonces, si los pudiéramos regular aquí en México, creo que esta iniciativa en los tacos de canasta es loable, simplemente creo que la herramienta no es la adecuada, ¿no? Pero sí creo que vamos a ver eso, útil más de... Pero fuera bien, ¿no? De algún modo, porque lo decías, también cuántas, digamos, marcas, por así llamarlo, importantes, ¿no? Se han fusilado, pirateado diseños de comunidades indígenas o inspirado, es el término correcto, Marcela. Y que de algún modo, pues esa población, pues queda totalmente desamparada en ese sentido. Sí, ya. No, y luego el problema con ese creo que fue muy sonado hace unos años con una marca de moda, ¿no? Y bueno, fue en los periódicos y todo eso, ¿no? Y lo que pasó fue que se reformó la ley federal de la ley federal de derechos de autor, pero lo que tuvimos que hacer fue una sobreprotección, ¿no? Que tal vez no cumplía con lo que queríamos, que era darle ese reconocimiento y también una remuneración a las culturas populares, ¿no? Claro. Entonces, con esta nueva ley de protección del patrimonio cultural, pues tenemos como dos herramientas, ¿no? Por un lado, la Ley Federal de Derecho de Autor y por otro lado, esta ley de protección al patrimonio cultural, que podrían llegar a chocar o podrían llegar a implementarse, ¿no? Entonces, vamos a ver en la práctica cómo podrían funcionar de manera eficaz para su propósito, ¿no? Sí, y los casos que mencionas es cierto. Digo, muchos de ellos se dieron durante la vigencia de la Ley Federal de Derecho de Autor como estaba, que específicamente señalaba que tú podías utilizar cualquier expresión popular o folclórica siempre y cuando le dieras el reconocimiento del crédito. Entonces era pues era una tierra de nadie donde tú podías hacer lo que quisieras, nada más abajo le tenías que poner si era de X, Y o Z comunidad. Varios de los casos que fueron como muy taquilleros también en moda, maletas, bolsas, etcétera, se dieron durante la vigencia de esa ley y entonces ahí no había nada que hacer. Cuando surge esta reforma y después la nueva ley del patrimonio cultural, entonces ya cambian las reglas del juego y creo que son buenas y creo que es una buena idea, nada más que lo tienes que poner en blanco y negro. Y entonces partimos de la base de que no hay un reglamento y por otro lado, digo, sin el ánimo de agotar el programa en eso, pero pues tú te exigen que pidas una autorización al representante de la comunidad. Y para ello tendrías que tener un censo o un registro de quién es el representante para entonces evitar que tú vayas con X persona y resulte que no era X persona la legítima, era B, pero nadie, o sea, y luego hay casos en donde literal acudes a las autoridades y ellos tampoco tienen idea. Entonces, la idea creo que es loable. También viene la discusión de decir, bueno, ¿qué porcentaje le toca a la comunidad? ¿No? O sea, porque, y volvemos a se manejaba un tema de una marca de bolsas, por ejemplo. Ok, la bolsa cuesta 10 pesos, ¿no? Si está intervenida, cuesta 12. Bueno, de esos 12, ¿cuánto le toca a la comunidad y cuánto le toca al dueño de la marca? Claro. Porque llegar al punto en donde pensemos que los 12 derivan de la intervención, pues es un poco también ilógico. La marca también tiene un peso. Entonces, ese tipo de cosas son las que esperaríamos que el reglamento estableciera. Claro. Y al punto en que no desincentive el uso de estas inspiraciones. O sea, porque lamentablemente, pues, y yo platicaba con alguien del sector de la moda, me decía,
nosotros sacamos 4 a 6 líneas diferentes durante el año. Si para pedir una autorización me va a tardar un año, olvídalo. Sí, no. Me desinspiro y uso otra cosa. No rentable, claro. Entonces creo que tiene que ser un mecanismo atractivo para todos y también tiene que ser como muy clara la regla del juego. Pero bueno, estamos a la espera del reglamento y poco a poco ahí va avanzando el tema de las autorizaciones. Sí, y bueno, justamente lo que mencionaba es, creo que estas sanciones que contiene la nueva ley podrían desincentivar la inversión, ¿no?, extranjera en el país. Y bueno, otra cosa que se me viene también a la mente es la NOM 51, ¿no?, sobre la prohibición de usar personajes o celebridades en etiquetado, ¿no? Entonces, recientemente salió la nueva, bueno, más bien el reglamento fue reformado de insumos para la salud, donde va en línea con esta prohibición de usar personajes cuando no tiene una justificación real. No hay estudios que respalden el por qué los niños comprarían estos productos y bueno, los temas de obesidad por estos personajes, ¿no? Claro. Hay varios amparos ahí que están de varias empresas multinacionales, algunos ya resueltos, otros todavía no. Entonces, pues yo creo que también la expectativa es qué va a pasar con la nueva, con esta NOM 51, ¿no? Totalmente, sí. Es que sí, esta es una materia muy cambiante y que por supuesto siempre está en constante movimiento. No sé si para bien o para mal, pero bueno, siempre lo está. Yo por ahí he escuchado y creo que es un tema bastante confuso en general en la población, los términos, y me gustaría a lo mejor que aclararan muy rápido la diferencia entre una marca y una patente, porque en ocasiones sí, yo he escuchado incluso en pláticas, por supuesto gente que no es abogada ni mucho menos, decir, es que voy a registrar mi patente, ¿no? Entonces como que a lo mejor para la audiencia aclarar cuál es esta distinción entre una marca y una patente. Sí, mira, la marca está en el grupo de signos distintivos. Es aquel signo que puede ser representado por palabras, diseños, colores. Hoy en día con las marcas no tradicionales hablamos de sonidos, de elementos operativos y combinación de imágenes comerciales que sirve para comunicar o distinguir un producto o servicio un poco en el tenor que decíamos, ¿no? O sea, origen, calidad, fuente, especificaciones, etc. Pero yo te diría, la marca es el objeto de protección. O sea, uno protege la marca a través del registro, que ahí sí, el registro es indispensable para poder oponer tu derecho de marca frente a terceros. Y por otro lado, la patente en realidad es el reconocimiento que te hace el Estado, es el papelito. Mientras que lo que proteges, el objeto de protección, es una invención. Entonces, por eso las marcas se registran y las invenciones se patentan. Y cuando alguien dice, estuve a registrar mi patente, a los que sí nos dedicamos a eso nos da como escalofrío. Porque las patentes como una demanda penal. Sí, por eso digo, ¿no? Porque es muy común escucharlo. Bueno, entonces, aclararlo está perfecto. entonces digo, o sea, yo resumiría, la marca es el objeto de protección y la patente es el vehículo de protección de una invención. Claro. ¿No? Y la invención es patentable y lo vimos hace como 2 o 3 programas, siempre y cuando cumple con determinados requisitos, siendo yo creo que el más relevante el tema de la novedad. Y por novedad nos referimos a que no debe haber en el mundo ninguna solución igual. Claro. Entonces, y lo platicábamos en ese programa, muchas veces tenemos clientes que se acercan de, es que quiero patentar este invento, o quiero registrar esta patente, que me fui a China y vi que ya le están haciendo en ese perfil de, no, pues que ya les voy a porque está en China. Claro. Pero las dos son herramientas muy eficaces, nada más que hay un poco de desconocimiento Totalmente. acerca de la naturaleza, los requisitos y el alcance. Sí, justo cuando hablamos de marcas hablamos de distintividad, cuando hablamos de patentes hablamos de novedad, ¿no? Y bueno, también en el tema de patentes lo que se protege son las reivindicaciones, ¿no? Que son las características esenciales del producto. Y muchas veces vemos una patente, digamos, un dibujo, ¿no? Y esto lo que está patentado es un error, porque los dibujos solo son para ayudar a entender la invención, ¿no? Pero lo que se protege es lo que el inventor o el solicitante expresamente reivindica dentro de su patente, ¿no? Mientras que en el tema de las marcas, pues el signo distintivo como tal, y como su nombre lo dice, tiene que ser distintivo frente a otros, ¿no? Y hablando de la territorialidad, por ejemplo, en el tema de novedad, ¿no? Cuando hablamos de novedad en patentes, tiene que ser una novedad global. Y en el cambio, en el caso de las marcas, la distintividad es territorial, ¿no? Entonces, una marca tiene que ser distintiva en México, pero puede que no lo sea en otro país, ¿no? Claro. A reserva de diversos tratados internacionales, ¿no? Pero es como la esencia. Y por lo mismo, también la protección, o sea, hablando de las marcas, es local. Porque muchas veces... Sí, creen que es global. que voy a registrar, ya registré la marca aquí, como dice que protege la FIAC 25 internacional, como hoy internacional ya la tengo en todo el mundo, ¿no? Y no. Y esto también deriva un poco de mala comunicación cuando México adoptó el Protocolo de Madrid, que es un mecanismo para presentación de
solicitudes de registro, en los medios se señalaba que con un solo registro ibas a proteger la marca en todo el mundo. Y quizás, si me permites, eso creo que también viene por eso, porque la confusión o la desinformación que a veces hay entre el público deriva mucho de los medios de comunicación, También. ¿no? O sea, tú abres el periódico, bueno, ya no abrimos el periódico, pero tomas el teléfono. La aplicación. El iPad. Sí, y entonces, hay veces que no, obviamente, Arturo y yo y mucha gente que nos dedicamos a esto, recibimos boletines, ¿no? Con resumen del día en materia de propiedad intelectual, y luego hay veces que lees unos artículos que dices, ¿pero de dónde? ¿No? Ya patentó su marca en todo el mundo porque el INPI le dio registro. Y así lo checas, luego uno por morbo profesional, Sí, claro. checas el expediente y resulta que ni el registro, es una marca que tampoco protege lo que dice que protege el artículo, que está en trámite y tiene una objeción, y dices tú, ¿y de dónde sacó el periodista que patentó la marca? Es global. Y luego también lo escuchamos en discursos oficiales. Sí. O sea, no estoy refiriéndome de niveles federales, pero luego también hay unas declaraciones por parte de funcionarios que tienen como la intención de proyectar un ánimo de protección y de innovación y etcétera. Y luego salen unas declaraciones que dicen, pues claro, el consumidor vive confundido porque Totalmente. lo confundimos. Sí, es que ese desconocimiento, y lo decías, ¿no? La terminología, o sea, pasa en materia penal, que dicen, sí, la demanda penal. Uy, ¿Y penal? ¿no? Entonces, sí. Y es normal porque, claro, mucha gente se deja llevar, lo que tú dices, por lo que está en los medios y más, por eso la importancia, y les hacía la pregunta para aclarar justamente esta diferencia. Tema tecnología. El INPI, entiendo, por supuesto, sí sea, digamos, de algún modo apegado, o se está tratando de apegar lo más que se puede. Hay un sistema, entiendo, que es Marcanet. ¿Qué tal ha funcionado? Yo por ahí de repente he visto quejas de usuarios que se cae, que no sirve. Si sirve, no sirve, ha sido bien recibido. Yo me iría un paso atrás, si me permites, para sí mencionar que por lo menos en el rubro de marcas y también de patentes, el INPI ha avanzado muchísimo en materia de tecnología, protección digital. Nosotros en marcas y en patentes también se puede, presentamos todo en línea. Esto quedó... No, y esto además quedó, creo que muy claro, ahora sí que patente, durante la pandemia, Claro. en donde nosotros seguimos trabajando normal. Obviamente, el INPI cerró los 4 meses que todo el mundo cerró en este quédate en casa inicial, pero nosotros podíamos seguir presentando. Lo que pasa es que se iban como formando las solicitudes. El día que abrió oficialmente el INPI, se liberó el sistema y fueron cayendo, ¿no? Las solicitudes. Entonces, creo que a diferencia de lo que ocurrió con otras autoridades, sí hay que reconocerle al INPI que en su momento estaba listo para atender los temas a través de su plataforma digital. No así en litigio, porque tú sabes, en litigio es como más... Me gusta ver el papel y el sellito y así, pero lo que fue patentes y marcas hicieron un gran papel. Si lo comparamos con otras ramas del gobierno que sufrieron mucho con el cierre de las instalaciones. Y el tema de Marcanet, pues, sí funciona. Sí. Y de hecho, si me voy todavía más atrás, la verdad es que a mí me tocó de pasante ir al INPI a copiar el expediente, entonces no había nada digital, ¿no? Y parece algo arcaico, pero la realidad es que a nivel global hay muchas oficinas de marcas que todavía no tienen una base de datos digitalizada de las marcas, ¿no? Creo que el solo hecho de tenerlo ya es un gran avance, ¿no? Correcto. Bueno, Marcanet funciona generalmente, el año pasado o hace 2 años surgió Marcia, que bueno, Marcia era esta plataforma de búsqueda dotada de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, supuestamente, nunca se habló de que iba a reemplazar a Marcanet, pero llegamos a pensar que podría ser una alternativa. No ha sucedido, afortunadamente. Pero bueno, tenemos estas 2 herramientas, Marcia y Marcanet, ¿no? Donde Marcia, a veces lo que yo he encontrado es que los expedientes no están actualizados, ¿no? Como sí lo encontramos en Marcanet, con la dificultad que tiene de que, bueno, o sea, a veces se llega a caer, ¿no? Entonces tenemos que estar revisando ese tema, ¿no? La plataforma en línea también de presentación de marcas es muy buena. Y bueno, creo que la tarea pendiente sería poder digitalizar los expedientes contenciosos y poder presentar también. Si bien ya tenemos la notificación en línea, bueno, yo he experimentado algunos errores ahí, entonces tendríamos que mejorar un poco esa parte, ¿no? La parte contenciosa. Yo creo que patentes también funciona bastante. Yo creo que sin duda son de las ramas más avanzadas en el sector tecnológico hoy en día, que puede ser envidia para muchas otras definitivamente. Marce, nos están quedando 5 minutitos más o menos. Les preguntaría, Arturo, en el tema justamente, por ejemplo, metaverso, chat, GPT, todo esto novedoso, ¿cómo está regulado o cómo se debería regular la propiedad intelectual?
Y el tema del metaverso ha sido un tema que hemos discutido mucho también nosotros. Y las conclusiones a las que hemos llegado es que no podemos entender que el metaverso sea como el viejo de donde puedes hacer lo que quieras. O sea, al final del día, la conducta que es infractora y delictiva en el mundo físico también lo es en el mundo virtual. Nada más necesitamos encontrar la manera de explicárselo a la autoridad y que encontremos las herramientas que ya existen en la ley para poder hacer valer esos derechos. Simplemente estás cambiando de foro. Es como antes lo que pasó hace unos años con las redes sociales, hace 15 años. También todos estábamos como panicados de, ¿qué va a pasar con las redes? Claro. Y volvemos a lo mismo, era el espacio físico, las redes sociales, ahora es el metaverso. Nada más necesitas poder encontrar la herramienta adecuada, pero yo en lo personal pienso que sí tenemos un andamiaje jurídico que quizá no comprende todo porque pues no existía el metaverso cuando se... Sí, tienes que ir adaptándolo, claro. Pero no creo que estemos maniatados, más bien yo creo que va a ser un reto de creatividad por parte de los profesionales. Y lo mismo sucede con los NFTs, ¿no? Que era algo muy novedoso, pero realmente si nos damos como en la esencia es lo mismo que una obra, ¿no? Entonces tiene que respetar los mismos derechos de autor, los mismos derechos marcarios, solamente que es un token no fungible digital. Esta cuestión digital no la hace diferente a algo que esté impreso, algo que esté en la vida normal, ¿no? O sea, realmente ya es una regulación, ¿no? Perfecto. Pues no me queda más que agradecerles, Marce, Arturo, también hacerles la invitación a la audiencia a que adquieran, por supuesto, el libro conmemorativo del centenario y la moneda de los 100 años de nuestro colegio. La verdad es que el libro yo ya lo tengo concretamente, ahora sí que hablando un poco de todo el tema del derecho de autor, y está muy muy bien hecho. La calidad del libro está padrísima, tiene fotos, tiene historia de la barra de estos 100 años, de los expresidentes, de los capítulos. Los invitamos, por supuesto, también a que adquieran tanto el libro como la moneda y los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando. Muchas gracias por habernos acompañado a este nuevo episodio, en el cual conversamos justamente de la propiedad intelectual, los derechos de autor. Ya lo decía Marce, ya lo decía Arturo. Está en nuestro día a día, quizá muchas veces no nos damos cuenta, pero es muy importante primero distinguir lo que es una marca y lo que es una patente, las autoridades que se involucran y por supuesto todo el tema de cómo podemos nosotros defender y registrar nuestras marcas, cómo patentar nuestros inventos. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.